Quisiera compartir esta linda mañana un tema titulado El veneno emocional del miedo. Repito, el veneno emocional del miedo. Y para este tema tan álgido, hablar de los miedos, de esos miedos internos que a veces se vuelven externos, a veces ese temor que se vuelve fobia y en fin. Busqué en la palabra y me encantó este versículo del Salmo 34. El verso 4 dice así, Salmos 34, verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis miedos. Qué hermoso versículo, lo voy a leer otra vez. Yo busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis miedos. El veneno emocional del miedo. Escríbalo ahí por favor en su Facebook, los que pueden hacerlo ahí porque tienen la pantalla cerca. El veneno, ¿cómo es el título? El veneno emocional del miedo. Todos los seres humanos, por más valientes o avanzados en edad que seamos, conocemos y hasta tenemos miedos. Yo lo he catalogado hoy como un veneno porque al igual que esta sustancia llamada veneno, cuando entra al cuerpo, cuando un veneno, cuando una sustancia con alta toxicidad entra al cuerpo, pues causa parálisis, causa afectación de ciertos miembros del cuerpo según el animal que haya infectado, si es un veneno por una serpiente, un veneno de una abeja, en fin. Asimismo, el miedo es un veneno que al igual como les decía, el veneno natural que conocemos, el miedo entra al ser humano y termina paralizándolo y finalmente hasta podría anular áreas de su vida. Cuando hablamos de veneno, esta sustancia que al ser inyectada hace daño, el miedo se convierte como en un veneno, sigo utilizando esa palabra, esa alegoría, es como ese veneno paralizante de la vida. Ese veneno que te deja sin reacción a veces ante las circunstancias que estamos afrontando. Pero es que el miedo no aparece de la noche a la mañana. El miedo puede forjarse, puede crecer, puede ir dando forma aún desde la infancia del ser humano. Algunos desde niños fueron señalados, fueron criticados, fueron vistos como miedosos. Se les estaba diciendo permanentemente que eran personas miedosas, que eran personas faltantes. En Colombia usamos un término, no sé, quizás en otros países también, que se le dice es que usted es muy gallina, hablando de aquel animalito que por todo corre o sale huyendo. Asimismo, algunos en la infancia nos decían no eres capaz, no lo puedes lograr, no tienes las agallas, y ese miedo empezó a incubarse en la vida de la persona y el ser visto como un miedoso te hizo justamente convertirse en una persona temerosa. Lo que no hemos logrado a veces captar es que nos decían miedosos porque no hacíamos lo que otros querían. En lugar no éramos miedosos, en lugar era un carácter propio. Decían no tengo por qué hacer eso, no tengo por qué tirarme desde esta altura, no tengo por qué arriesgarme a cosas que no considero sean las correctas, pero lo asociamos con miedo y eso empezó a quedar en nosotros y se volvió entonces una conducta repetitiva. Allí, cuando el miedo toma el control, me encanta ir a esta palabra porque la palabra en el Salmo nos muestra cómo justamente el salmista dice, no hay de otra, yo busqué al Señor y cuando Él me responde, Él viene y me libra de todos mis miedos. Buscar a Dios en los momentos de miedo, y la pregunta es, ¿a qué le tiene miedo a usted? O mejor, ¿a qué le tiene miedo usted? No quién le tiene miedo a usted, aunque hay gente que le podría tener, pero usted ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuáles son esos temores internos que a veces nadie conoce o pocos conocen, pero que están allí latentes? Entonces, cuando esos miedos que a veces desde la infancia nuestros propios padres, nuestros familiares empezaron a alimentar y crecieron en nosotros y se desarrollaron, por un momento nos llevaron a lo que se denomina el miedo fantasma. ¿Qué es el miedo fantasma? Que crees en algo,
temes algo que no es verdad o que no llega, que no está ahí. Estás en un lugar oscuro y tienes miedo de que alguien te va a agarrar, pero es que no hay nadie en casa. Entras a un cuarto, dices sentir miedo y el cuarto está solo. Miedos fantasmas. No estoy hablando de miedo a fantasmas, sino que se le denomina así, un miedo fantasma. Ese miedo fantasma es tener miedo a algo que no está ligado a la realidad. Usted le teme a algo que no es real. Me voy a montar en un avión y se va a caer. ¿Por qué piensas que se va a caer? Hay un miedo, ¿verdad? Un miedo fantasma. Subo y digo, esto se va a caer. Tantos aviones en el mundo cuando han estado funcionando y tú ves los índices de las posibilidades de que un avión se caiga y son mínimas, pero allí está el miedo. Entonces, cuando ese miedo fantasma se activa y se activa la realidad en mi mente, ese miedo se vuelve tan real, aunque sea mentira, aunque sea ficticio, aunque sea fantasía, ese miedo se vuelve tan real para el cuerpo como un peligro verdadero. Ese miedo comienza a trabajar tanto en mí que el cuerpo lo asimila como si en realidad fuese un peligro latente. Este avión se va a caer, este avión se va a caer, este avión se va a caer. Pues entonces el cuerpo comienza a autoprotegerse y dice, es correcto, estamos próximos a morir. Te montas ahí, te vas a morir. Observe cómo el miedo comienza a tomar el control. Y pensamos que eso ocurrió en el aeropuerto. No, ese miedo viene desde años atrás y como lo dije al inicio, quizás desde la misma infancia. Yo esta mañana quiero invitarle a que transitemos por este tema del miedo, pidiéndole a Jesús que nos libere de ese veneno que un día inyectaron en nuestra vida. Ese veneno que quizás un día recorrió todo nuestro sistema emocional, nuestro sistema espiritual y nos ha empujado a una vida de temor, a una vida de parálisis, a decir yo no puedo, a decir no soy capaz, a decir no lo lograré, a decir no soy mejor que el otro. No, claro que usted es mejor que muchos, pero el miedo lo ha paralizado. Recuerde esto. Todo miedo negativo, ya voy a explicar por qué me refiero a miedo negativo, todo miedo negativo puede ser fatal. Pero entonces, pastor, ¿qué hacer con el miedo? Ya le voy a explicar paso a paso qué podríamos hacer y cómo podríamos curar el miedo. Cuando decía que hay un miedo negativo y positivo, es un miedo sensacional, un miedo que trabaja con la sensación. Es decir, si yo veo un carro que viene a altísima velocidad, de repente se activa en mí la sensación de miedo, porque si no me quito de allí ese carro me puede atropellar. Si siento disparos, el miedo es el que hace que yo me esconda, me resguarde. Bueno, hay gente tan chismosa que sale esa que lo maten a mirar a quién están matando. Pero hablo en términos normales. Una persona siente disparos, escucha que hay amenaza. El miedo es protector. Ese es un miedo positivo. Ese miedo hace que te escondas, que te resguardes, que cuides tu familia, que cierres la puerta, que coloques una reja, que nadie puede entrar. Ese es el miedo positivo. ¿Cuál es el miedo negativo? El que es constante y paralizante. Me da miedo estudiar, me da miedo un avión, me da miedo viajar, me da miedo hablar, me da miedo arriesgarme, me da miedo enamorarla, me da miedo. Una vida llena de temores, una vida llena de un miedo negativo que termina, como le dije, siendo fatal. Insisto, todo miedo desde el ámbito negativo puede ser fatal. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Y cómo lo podemos manejar? Andrés, ¿qué podemos hacer con el miedo? Número uno, ese veneno emocional del miedo, en primer lugar, puede curarlo Jesús. Jesús puede curar el miedo y le voy a mostrar en la Biblia que así es. Usted ha tratado de curarlo a través de psicoterapias, no está mal. Ha tratado de curarlo con algo de medicina antes de abordar un avión, toma unos calmantes. Bueno, está recurriendo a un proceso tal vez psicofarmacológico, no está mal. Pero ahora aparece un momento espiritual en la vida y un momento comportamental y es curar mis miedos a través de Jesús. Permítame ser un poquito más profundo en esto. Juan capítulo 14 verso 27. Juan, Evangelio de Juan 14, 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, o sea, el producto de esa paz, mire cuál es. Así que no se angustien ni tengan miedo.
Ve lo que Jesús nos está diciendo. No se angustien, la parte final del verso, ni tengan miedo. La Biblia nos está invitando a transitar por esta corta vida sin miedo. El Señor dijo: yo les traje paz a la mente y al corazón, justamente donde reside el miedo. ¿No le parece maravilloso? Justamente dos emociones altamente paralizantes, la angustia y el miedo. Dos emociones altamente desgastantes, la angustia y el miedo. Y el Señor habló de las dos y dijo dónde estaban alojadas. Yo les traigo les traigo paz a la mente, y al corazón. Y luego viene y dice: no tengan angustia ni tengan miedo. El miedo quizás ha llevado a perder grandes oportunidades en su vida. El miedo ha hecho que usted se preocupe más de lo normal por lo que podría pasar cuando en realidad no pasaría. Yo les decía que cuando el miedo toma el control, lo irreal lo hace sentir real y el cuerpo responde a eso. Aceleramiento cardíaco, el corazón late más fuerte, una especie de ahogo y el estómago empieza a sentir hasta ganas de reaccionar, dolores de cabeza, y el miedo te empieza a controlar y el cuerpo reacciona porque siente que usted está en riesgo, aunque esté ante algo irreal. Entonces, cuando usted ve que el miedo gobierna a una persona, la persona por miedo quizás nunca declaró el amor a esa persona y se le fue una oportunidad de tener una gran mujer o un gran hombre porque te dio miedo decirle: hey, tú me llamas la atención, me encantaría decírtelo, me encantaría que hablásemos, me encantaría conocerte. Lo peor que puede pasar es que te digan no. Y ahí va un pequeño consejo a la hora de enfrentar el miedo. Pregúntese cuando el miedo lo embarga. Gracias. Pregúntese: ¿y qué pasaría si lo hago? Mire un poquito más futurista, porque el miedo a usted lo paraliza en el lugar de la acción. No lo hagas, no eres capaz, no puedes, no te va a ir bien, te va a ir mal, vas a fracasar. Bueno, pregúntese: ¿y qué pasa si me voy a montar un avión y tengo tanto miedo? ¿Y qué pasa si me monto? ¿Y qué pasa si arranca? ¿Y qué pasa si no hay nada más? ¿Y qué pasa? Haga las preguntas hipotéticas acerca de la tremenda posibilidad de que algo malo no pase. No abramos la puerta a que lo malo sea lo que nos domina. Como les decía, que por un momento quizás el miedo te paralizó tanto que por miedo perdiste un gran empleo. Por miedo no te arriesgaste a tener otro hijo. Por miedo no te has casado. Le tengo una buena noticia: Jesús es el antídoto del miedo. Cuanto más cerca estoy de Jesús, menos miedo tendré. Cuanto más cerca está usted del Señor, menos miedo le va a gobernar. Cuando usted mira todo lo que ha perdido a raíz del miedo, usted se da cuenta que entonces, en efecto, como lo llamé, es un veneno emocional. Y yo dije: ¿cómo comparo el miedo? Y lo comparé con un monstruo. Lo comparé con un monstruo irreal, pero que está en tu mente. Un monstruo irreal, pero que te amenaza. Un monstruo irreal que no existe, pero allí está, porque el miedo está ¿dónde? En la mente. Por eso el Señor dijo: les doy mi paz al corazón y a la mente. Y cuando el miedo está en la mente, usted no lo podrá vencer simplemente con buenos deseos. Me voy para el aeropuerto, me voy a montar en el avión, yo sé que soy capaz. No, al llegar allá usted se devuelve, porque está en la mente. Lo que tengo que hacer es caminar de modo que yo pueda traspasar la barrera del miedo a través de Jesús. Ya le dije cómo: estando cada vez más cerca de Jesús. Una vida con miedo es una vida en completo y en constante riesgo. El veneno, hablemos del veneno natural. Un animal pica, hablemos de una serpiente venenosa. Si el veneno no te mata, puede causar daños hasta irreversibles en algunos órganos del cuerpo. Si el veneno de una serpiente no te aniquila, según la toxicidad de la serpiente, de su veneno, podría causarte daños hasta de por vida. Pues bien, igualito es el miedo. El miedo, cuando no le colocas el antídoto llamado Jesús, puede terminar matando tu proyecto de vida. Puede terminar arruinando proyectos que tú tienes en la mente, unas ideas tremendas, pero que no has podido cristalizar.
Y yo le tengo una buena noticia. No importa que de niño te hayan dicho miedoso, que te hayan colocado el catálogo, como dije al inicio, de gallina. No importa que te hayan visto siempre como el temeroso, como el que no es capaz de hablar en público, como el que no puede hacerlo, como el que no puede inventar algo, como el que no tiene buenas ideas, como el que siempre callaban en la escuela. No importa que esa haya sido tu historia, a través de Jesús, que es el mejor antídoto, se pueden vencer los miedos. Yo soy un ejemplo de ello. Si usted mira mi infancia y me deja contársela, yo era un total miedoso. Mi contextura delgada, yo era demasiado flaquito de niño, pues no me ayudaba mucho para que otros creyeran en mí. La contextura física de un niño, un preadolescente extremadamente flaco, delgado, no es rico, no es de una familia prestante, no tiene muchas posibilidades. Aparte, mi mamá me cuenta la historia que ni siquiera estuve 9 meses en su vientre, sino 6 mesino, que estuve en una incubadora, que mi mamá no me pudo estar abrazando, que duré un buen tiempo allí. Y toda esa historia tal vez me pudieron generar aún más miedos. Ser el hermanito mayor, pero aunque era el hermanito mayor, tenía que sufrir todos los cursos, le llamo yo, ministeriales de mis padres, bueno, etcétera. Hablar en público para mí era una tortura de niño. Cuando en la escuela había una exposición, yo sufría tanto. Cuando decían mi nombre, Arango, y era de los primeros, siempre ocupaba el tercer lugar o el cuarto en la lista de llamada por mi apellido, Arango. Entonces yo sabía que ya venía, no me podía escapar. Arango, salga a la exposición. Y salías temblando, tú mirabas el público y veías como monstruos frente a ti. Pues bien, yo un día decidí vencerlo. Ojalá yo hubiese escuchado una prédica como estas en mi adolescencia. Ojalá yo en la infancia hubiese escuchado una prédica como estas. Pero bien, escuché a mi papá, escuché a mi mamá, sobre todo a mi padre, ese hombre que se encargó de marcarme una ruta sin miedo, sin temor. Y empecé y me arriesgué y hablé en público y empecé a creer en mí mismo y empecé a creer las promesas que el Señor me había dado y empecé a transitar bajo la línea de la fe, bajo la línea de la esperanza en Cristo, bajo la línea de la mente de Cristo, bajo la línea de que Dios está conmigo. Y así empecé a lograr vencer mis miedos. Pero ¿sabe qué hice? Los enfrenté. Si me daba miedo hablar en público, me arriesgaba. Si me daba miedo montarme en un avión, con más ahínco allí me montaba. Si me daba miedo algo, iba. Hoy pregunto, usted que me está escuchando, ¿cuáles son sus miedos? ¿Tiene miedo de casarse? ¿Tiene miedo de tener un hijo? No sabe lo que se está perdiendo. No sabe los trasnochos que se están perdiendo. No sabe la cantidad de dinero que se está perdiendo gastar, pero no sabe lo lindo que se siente la vida con un matrimonio, con unos hijos. Tiene miedo de emprender esa idea. Si usted no lo hace, otro lo hará. Por favor, hágalo. Por favor, arriésguese. Dejemos tanto miedo. Vamos a enfrentar nuestros miedos. El miedo, no soy capaz. No, ¿y qué? ¿Y si pasa? No, que pase. Vamos. La palabra dijo, yo les he dado paz a la mente y al corazón para que no tengan ni angustia ni miedo. Es el pasaje que leí hace un momento. Pero déjeme ir a lo segundo en los minutos que tengo. Número 2, además de que Cristo lo puede curar, Jesús lo cura, y así lo llamé. Número 1, puede curarlo con Jesús. Así puede curar usted el miedo. Lo segundo es que usted puede curarlo con la mente de Cristo. ¿Cómo puedo curar el miedo, pastor? ¿Cómo puedo curar el veneno emocional del miedo? Número 1, puede curarlo con Cristo. Y número 2, puede curarlo con la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 en la versión Dios habla hoy. Primera de Corintios 2:16 dice así: pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo pasaje al final, como reza. Y dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amigos, hermanos en la fe, en fin, déjeme decirle esto: lo que pasa en mi mente termina convirtiéndose en conducta. Lo que atraviesa mi mente termina convirtiéndose en un acto personal. Cuando permito que mi mente sea la mente de Cristo,
cuando permito que lo que gobierna en mí sea la mente de Cristo, entonces mi centro de mando, llamado cerebro, llamado mente, estoy hablando algo de neurociencia cognitiva, mente, cerebro, cuando logro que ellos estén permeados, abrazados por Cristo, entonces muchos miedos terminarán. Muchos miedos se irán, muchos miedos llegarán a su final porque es la mente de Cristo en mí. El miedo protector del que le hablé siempre va a estar porque es una emoción. Pero ese miedo venenoso, ese miedo paralizante, yo le tengo una buena noticia. Ese miedo le teme a la presencia de Dios. Porque la palabra dice, no temeré mal alguno. ¿Ha leído ese pasaje en el Salmo? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esos versículos, esa palabra me lleva a entender que yo puedo seguir por encima de la vida, aún enfrentando estos miedos. Ese miedo venenoso que le dije hace un momento, le teme a la presencia de Dios, puede desaparecer hoy mismo si permites que tu mente sea la mente de Cristo. No es normal que te dé miedo amar. No es normal que te dé miedo pedir perdón. No es normal que te dé miedo salir, vivir, empezar de nuevo. No es normal que le tengas miedo a prosperar. No es normal que le tengas miedo a llevar una buena vida, empezar otra vez. No es normal eso. Por eso te invito esta mañana, deja esos miedos y vamos a extendernos a lo que Dios quiere y tiene para ti. Pastor, ¿y cómo logro tener la mente de Cristo? Bueno, solo a través de algo llamado prácticas espirituales podemos tener la mente de Cristo. ¿Cuáles prácticas espirituales? Buscar a Dios, orar, leer la palabra del Señor, porque de lo contrario, el miedo seguirá cumpliendo su labor. ¿Cuál es la labor del miedo? Infectar todo tu sistema inmunológico, emocional y espiritual y llevarte al autosaboteo y llevarte aún a veces a la autodestrucción de proyectos y autodestrucción de familia. Si no dejas el miedo aprenderá a gobernarte y aprenderá a paralizarte. Y yo quiero ir entrando en la recta final del mensaje, recapitulando un poco. Si el miedo es un veneno emocional que entra en nosotros y está allí latente y empezó en la infancia y quizás comenzó cuando nos decían en casa tú no puedes, cuando un papá te dijo tú no eres capaz, y eso infundó en nosotros unos miedos que empezaron a dominarnos. Hoy yo puedo ir al Señor y decirle, Padre, yo quiero a través de esas prácticas espirituales poder conectarme contigo y que ese miedo sea eliminado. Basta ya de ese miedo negativo. Basta ya de ese miedo paralizante. Basta ya de ese miedo que no te deja crecer. Basta ya de ese miedo que no te deja pensar. Basta ya de ese miedo que te tiene aprisionado. Corre a Jesús. Descansa en Él. Reposa en Él. Vive en Él. Y dile al Señor, quiero que este miedo, Señor, por favor, llegue a su final. Quiero terminar diciendo estas palabras. Dios quiere ser tu antídoto para esos miedos que te han hecho tanto daño. Esos miedos que te llevaron a la debilidad, pero que hoy de la mano de Jesús y con la mente de Cristo se pueden convertir en tus fortalezas. Repito, deja que tus miedos se vuelvan fortalezas. Habrá un miedo emocional que siempre estará. El miedo autoprotector, el miedo como emoción. Lo malo es el miedo como reacción. Miedo, no. El Señor dijo, yo les he dado una paz en la mente y en el corazón para que la angustia y el miedo no los dominen.